Bien, verán ustedes, hoy vamos a iniciar, de hecho estamos ya iniciando una serie de programas, una serie de entrevistas en las cuales vamos a abordar el concepto de salud dental, salud bucal, no sé cómo nuestro invitado que prefiere mencionarlo, pero en todo caso, sea de una forma u otra, salud dental, salud bucal, nos estamos refiriendo al mismo concepto. Y además, todo esto canalizado a través de una clínica especializada. Vamos a hablar de Clirident y vamos a hablar con nuestro invitado, con el doctor Norberto Manzanares. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muy amable. El doctor Norberto Manzanares es precisamente el director médico de Clirident. Y si le parece hoy, doctor, vamos a hacer un poco de presentación de la clínica, de qué es Clirident, de los servicios que ustedes prestan, de cuál es el objetivo, porque básicamente entiendo, usted me corrige, que el principal o uno de los principales objetivos de Clirident es evidentemente conseguir el mejor resultado posible en función de las características que presenta cada paciente y por supuesto como consecuencia de ese mejor resultado el bienestar, ¿verdad? Exacto. Eso sería de manera muy... Eso es lo que siempre se busca. Muy sinóptica, muy reducida. Pero antes, si le parece, incluso permítame, antes de hablar más a fondo de Clirident, el concepto de salud dental, salud bucal, por cierto, como acabo de comentar, ¿cuál prefiere usted? ¿Cuál se adapta mejor a su criterio? ¿Salud dental, salud bucal o es lo mismo? No es lo mismo, la verdad es que no. Una cosa es hablar de dientes exclusivamente, sí, y otra cosa es hablar de todo lo que envuelve esos dientes, que es la cavidad oral. Claro. Vemos muchísimas lesiones a veces, sí, en pacientes fumadores, en pacientes diabéticos, en pacientes que hay muchas patologías que de alguna manera se trasladan y dan sus manifestaciones a veces originales en la boca del paciente. Por tanto, la lengua, mejillas, orofaringe, son zonas que deberíamos de explorar y no dedicarnos solo al diente, aunque hablemos de odontología. Claro, entonces, es la cavidad oral. Claro, entonces digamos que el concepto más adecuado, que más se ajusta a lo que usted comenta, sería hablar de salud oral. Sí, señor. No nos quedamos solamente en salud dental ni en salud bucal, salud oral. De hecho es lo que se estudia. De hecho no estudiamos solo dientes en odontología, pero sino que estudiamos la cavidad oral y todas las patologías que la envuelven. Claro. Doctor Manzanares, ¿cuánto tiempo lleva en marcha Clirident? Pues Clirident está desde el año 1983. Desde el 83. Desde el 83. Ahí fue cuando iniciamos, ya habíamos acabado la licenciatura de Medicina y Cirugía, estaba realizando la especialidad de cirugía oral y ahí fue cuando ya empezamos a tratar y a hablar de esta clínica que a finales de ese año pues abrió sus puertas. Muy bien. Es en aquel momento, me habla usted del 83, el concepto de salud oral en relación al actual, ¿cómo ha cambiado? A grandes rasgos. Bueno, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo a nivel de formación. La formación nuestra, nivel profesional, por una parte, y también hablamos a nivel diagnóstico y a nivel de percepción. Vayamos por partes. Sí. A nivel profesional, a grandes rasgos, ¿cómo ha evolucionado la odontología? Bueno, realmente la evolución es tremenda en todas las especialidades. Yo recuerdo cuando estudié medicina, empecé en el año 77, mi licenciatura de medicina, y la verdad de lo que veía yo entonces y lo que yo aprendí entonces, lo que pasa es que estás siempre aprendiendo porque siempre estás formándote y hay que continuar, si no te quedas atrás. Eso es inherente a la profesión. En cualquier profesión, pero la nuestra desde luego especialmente. Es obligatorio. Porque tratamos con personas. Claro. Y la evolución que ha habido es brutal. Especialidades como oftalmología, especialidades, la odontología, la implantología, que es algo muy reciente, aunque parezca que ya hace muchos años que hablamos de ella. Es una técnica bastante reciente, muy reciente. Y permítame, ya avanzo a nuestros oyentes y a quienes nos ven ahora a través de las redes sociales, que dedicaremos un programa próximamente a hablar solo de implantología. Perfecto. Es un avance, un pequeño avance. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo en ese momento cuando Clirident abre sus puertas, cómo se estructura la clínica? Es decir, eso por una parte, ¿qué especialidades en ese momento se implementan en la clínica y cómo han ido evolucionando los servicios que ofrece Clirident? Pero antes, quedaba una segunda parte de la pregunta. Yo tan solo quería saber, a nivel de percepción de los oyentes, de los entre comillas, pacientes que quieran preservar su salud oral, cómo ha cambiado su percepción como pacientes de lo que era la odontología, el cuidado de la salud oral hace 20 años y cómo es actualmente. Ha cambiado especialmente también a nivel de los propios padres. Los padres son conscientes, ellos padecieron parte
de esos problemas, de a veces que pues, salías con la boca y esos dientes quedaban en esa posición, y así te quedaban. Sí. Hoy en día, a poco que se pueda, realmente se intenta mejorar esa sonrisa de esos niños, esa oclusión, porque hemos de tener en cuenta que los dientes no solo es lo bonito de esa sonrisa, es la oclusión, es decir, el encaje de esos dientes es lo que puede hacer que haya... Porque eso puede tener consecuencias, un mal encaje. A nivel de... todo el trabajo que no hagamos en la boca lo va a tener que hacer el estómago. Y si el estómago llegará un momento de que si no lo ayudamos un poco con una buena oclusión y con una buena masticación a nivel oral, va a tener que hacer muchísimo más trabajo, y problemas de gastritis, problemas de úlceras, problemas de tal, junto con sistemas de problemas de estrés. Y en ese aspecto los dientes cumplen un papel fundamental. Son las herramientas que mastican. La primera función de los dientes es la masticación. Claro. Lo que pasa es que hoy en día prácticamente la estética está por delante de todo, ¿no? Y parece que si no tienes una buena estética... yo primero para mis pacientes es muy bonito que tengan una dentadura y tengan una sonrisa preciosa, pero desde luego la oclusión, la forma de encajar esos dientes para que tengan una buena trituración y el buen inicio de la digestión empieza en la boca, no empieza en el estómago. Es decir, primero es la funcionalidad y luego es la estética, aunque quizá para algunos padres, no sé usted cómo lo verá, o para la mayoría, es al revés. Primero es la estética. Es que lo importante es que le quede bonito. No, lo importante es que mastique bien, porque eso le evitará muchísimos otros problemas a nivel digestivo. Y eso a veces, desde su experiencia en Clear-Edén, a veces es un poco complicado que lo entiendan los padres que traen a sus hijos a Clear-Edén y le dicen precisamente esto: quiero que al niño o a la niña le quede una sonrisa perfecta. Usted les explica, está bien, pero lo importante no es eso. Es que hemos visto durante este año 70 y pico, 80 y pico, cuando empezamos, ahora ha cambiado totalmente el gradiente, pero yo sigo opinando que hay que tener muy en cuenta lo que son la función de la cavidad oral y la función de los dientes. Claro. Desde luego, hoy en día todo va a estética, todo va a una buena sonrisa, todo va... Pero no nos olvidemos, la oclusión, la que llamamos clase 1, clase 2, clase 3, son diferentes tipos de oclusiones, unas son correctas, otras son incorrectas, y hemos de buscar llegar a esa famosa clase 1, que es la oclusión correcta. Esto en cuanto, digamos, a tratamientos de salud dental en edad pediátrica, de alguna forma. Cuando vamos creciendo, nos convertimos en adolescentes, después en adultos. A grandes rasgos, antes de hablar de los servicios del Clear-Edén, ¿cuáles son los problemas, las problemáticas más importantes que se presentan a nivel de salud oral? Lo más importante de todo es diagnosticarlo lo más pronto posible. Por lo tanto, en esto los padres, la verdad es que hoy en día nos están ayudando mucho. Se preocupan, no es que no se preocupen, ojo, sino parece que los padres de antes también no lo fueran, ni muchísimo menos. Claro. Las circunstancias se notan y la educación que han ido teniendo, sobre todo en los últimos 10, 20, 30 años, ha cambiado muchísimo. Ahí sí que es donde se ha mejorado, ¿verdad? Es donde realmente en el nivel de educación. También hemos mejorado los profesionales. No, eso está clarísimo. Está clarísimo. Hemos aprendido mucho, nos hemos formado de otra manera. Que antes un dentista, pues era un dentista, y la famosa fase de sacamuelas, pues era sacar y ya te pondrás después unos dientes, ¿no? Hoy en día prácticamente... Eso por suerte ha pasado la historia, ¿eh? Bastante, por suerte. O sea, los pacientes ya no vienen a sacarse, los pacientes vienen a conservar sus dientes. Entonces, en edad adulta, ¿qué problemas son los más frecuentes? En general. En edad adulta, bueno, sobre todo la malposición dentaria. La malposición dentaria es un problema en cuanto a que los padres traen los niños Eso ya es un aspecto heredado. Claro. Por otro lado, la caries y la enfermedad periodontal tal vez sea de los tratamientos que hoy en día intentamos diagnosticar lo más previamente posible, porque entonces un tratamiento a tiempo pues prácticamente lo deja en las mismas condiciones que cualquier otra persona que no hubiera tenido ese problema. Hay que diferenciar entre lo que es la caries y lo que es la enfermedad periodontal. Totalmente. Son cosas diferentes. Sí. Háganos un pequeño... La caries afecta al diente, es la destrucción del diente, mientras que la enfermedad periodontal afecta a los tejidos de soporte, es decir, al hueso y a la encía. Eso es lo que afecta a la enfermedad periodontal, que puedes acabar perdiendo tu diente y el diente está sano. Claro. Y a veces, no, es importante matizarlo para evitar confusiones por parte de los oyentes, pero a veces incluso se manifiestan las dos enfermedades juntas, caries más enfermedad periodontal. De todas maneras, hay diferencias. Por ejemplo, el paciente bruxista, el paciente que rechina los dientes, que siempre lo oímos, se desgastan los dientes, tiene los dientes pequeñitos. Incluso durmiendo. En los niños deben de hacerlo, porque es una forma de desarrollo de los maxilares. Pero los niños es hasta cierto punto normal. Exacto, deben de hacerlo. Un niño que no bruxa tendrá un maxilar muy pequeñito y acostumbra a tener unos apiñamientos y una malposición dentaria muy importante. El niño que bruxa, que desgasta sus dientes de leche, ese niño estimula el crecimiento de los maxilares y acostumbra a tener una dentición mucho más correcta. Bien, caries, enfermedad periodontal, algún
otro tipo de patología que se pueda presentar y que sea relevante en la edad adulta en cuanto a nuestra salud oral? Bueno, en la edad adulta, refiere? claro, otra cosa ya depende de la higiene, depende de que no haya algunas enfermedades metabólicas o algún tipo de enfermedades que acompañan pueden a influir. factores que van a deteriorar tanto la salud de los tejidos blandos, las mucosas, encías, etcétera, como de los tejidos duros, que sería el hueso. Bien, doctor Manzanares, háblenos un poco de Clirident y cómo está estructurado en cuanto a los servicios que ofrece la clínica. Bueno, han pasado muchos años. Claro, la verdad sí, no es que tiene nada que en el ver, 83 supongo, empecé, claro, lo que era Clirident en el 83 de lo que es ahora. Empezamos, pues una enfermera y yo, y al poco tiempo, mi hermana acabó enfermería y se incorporó entonces, pero bueno, estuvimos durante muchísimos años así, fueron los inicios Claro. duros, Sí. La clínica no se llena de la noche a la No, mañana, evidentemente. ni muchísimo menos, pero bueno, hoy en día ya hay 6 enfermeras que trabajan full time en la clínica, hay... En total somos ya 10 médicos que estamos trabajando, médicos, algunos odontólogos, otros somos médicos, y nos distribuimos realmente en una especialización. Hemos evolucionado mucho en la especialización. El dentista que antes hacía de todo, no diría que no debemos de seguir sabiendo hacer de todo para poder hablar, poder opinar, poder en las sesiones clínicas que hacemos. Además, esto entra dentro de su especialidad. Claro, después lo que pasa es que dentro de todo lo que es el volumen de aprendizaje, pues dices, no, yo quiero ser especialista y formarme perfectamente en esto, ¿no? Y entonces nos dividimos el trabajo. Bien. O sea, la clínica está estructurada a día de hoy en diferentes especialidades. ¿Cuáles son esas especialidades? Una es la conservadora, la odontología conservadora, en la cual pues entra toda la parte de endodoncia, el matar el nervio que decimos, me han matado el nervio. Esa expresión se sigue utilizando. La endodoncia, sí, matar el nervio. Matar el nervio. Populi, pero así nos entendemos todos. Claro, Sería la endodoncia, es decir, retirar esa pulpa que está enferma y sustituirla por un material que bloquea precisamente la entrada de posibles bacterias en el interior. Bien. Después hay la parte conservadora, que es decir, la patología que la caries no ha llegado a la cámara pulpar, al nervio, y que únicamente es reconstruir el tejido perdido, limpiar sobre todo esa parte, como todos sabemos. Hablamos del esmalte, del esmalte que se ha necrosado, que está podrido ese esmalte, y sustituirlo por materiales que hasta hace bastantes años, sobre todo era amalgama de plata, y hoy en día... Claro, son los conocidos empastes, ¿verdad? El empaste de amalgama de plata. Hoy en día, desde luego, prácticamente ya todo lo hacemos en composites, en materiales cerámicos. Correcto, que lo que hacen es devolver no tan solo el volumen al diente que ha perdido, sino además la estética. La estética, muy bien. En general, bajo su punto de vista profesional, ¿nos cuidamos suficientemente nuestra salud oral? Bueno, ahí le doy libertad para que diga usted lo que piense. El porcentaje ha subido muchísimo, la verdad es que sí. Sigues encontrándote, a veces gente joven, que es lo que más te duele, porque a veces gente mayor que dices, es que lo he pasado muy mal, tuve un poco de cuidado, pero al final acabé perdiendo. Perdón, doctor, que no es lo mismo que venga usted, que no es lo mismo que venga, supongo, doctor, que no es lo mismo que venga a su clínica un paciente con 60 años que un paciente con 15 años y que las patologías a nivel oral que presentan sean prácticamente las mismas. Entonces, algo ha fallado ahí. Sí. No son exactamente las mismas, pero ves que la evolución que va a tener ese niño que no se cuida, o esa persona de 14, 15, ese adolescente, ves que va a acabar, no a los 60, a lo mejor va a acabar con los 30 y pico, incluso 40 antes, años, muchísimo antes. Porque la patología avanza más rápido. La enfermedad periodontal es muy delicada. O sea, la enfermedad periodontal, perder hueso y perder las encías y que el diente, ves que es que se me mueven los dientes. A ver, los dientes se mueven porque se pierde hueso. Si no se pierde hueso, lo que pasa es que todo empieza por una inflamación de las encías. Es lo que diríamos en implantología es la mucositis, pero es lo que sería a nivel de tener una periodontitis. Es decir, ya se afecta primero la gingivitis y después la periodontitis, que es la infección ya del hueso. Claro, pero nosotros, que no somos evidentemente especialistas, ¿cómo podemos saber, cómo podemos intuir al menos cuando tenemos un problema a nivel de salud oral? ¿Cómo podemos saberlo? Y qué es o cuáles son las señales de alarma que nos pueden decir, oye, ves al odontólogo, ves al dentista, a que te eche un vistazo. Lo ideal es no llegar a estas señales de alarma. Claro, lo ideal es hacer las revisiones como cualquier especialidad. Vamos a dedicar una vez al año un punto y aparte al tema de las revisiones. Pero cuando eso, por lo que sea, se ha ignorado, las señales de alarma, ¿qué sobre señales todo, son? Una es la hipersensibilidad. Si perdemos hueso, perdemos encía, nuestras raíces aparecen en el interior de la boca y los cambios de temperatura las afectan. Otro es que nosotros mismos detectamos que al hacer un movimiento de masticación notamos un crack, notamos otro, y con la lengua rápidamente, la lengua detecta
que hay un orificio, que hay un agujero. Es una revisión exacto, lingual y detectamos allí falta algo. Hay un pequeño problema. Y otro aviso que es tal vez el más sencillo de notar es que aumenta el sangrado de nuestras encías. Si aumenta el sangrado de nuestras encías, es lo que llamamos una gingivitis. Claro. La gingivitis es una pequeña señal de alarma. Dices, están sangrando las encías, cuidado porque el siguiente paso, si esas encías siguen cediendo, las bacterias ya pasan al hueso. Claro. Cuando pasamos al hueso ya estamos en una periodontitis. Ahí tenemos un problema más serio, un problema más preocupante. Porque ya es el hueso que aguanta el diente. Claro, la correcta higiene, en este caso dental, pasa por un correcto cepillado. Claro, yo no sé hasta qué punto usted les enseña, digámoslo así, a sus pacientes a lavarse correctamente los dientes, porque hay una técnica, ¿verdad? Bueno, a ver, lo importante, la mayoría de las veces, es el tiempo y no utilizar cepillos excesivamente duros. A veces hay personas que son muy traumáticas cepillándose. O sea, rascan con una fuerza que el esmalte durante años aguanta, pero las encías se deterioran porque las dañas. O sea, con el mismo cepillo de dientes podemos llegar a desgastar el esmalte dental, que es un material durísimo. Y tanto. Pero es un movimiento repetitivo en la misma dirección que durante años y años y años. Si encima el paciente es bruxista, es un paciente apretador, son los típicos cortes que se nos hacen a nivel de la encía, que es lo que llamamos afracciones, que lo que hacen es que aumentan normalmente la mayoría de las veces la sensibilidad de los dientes. El paciente, es que esto no puedo beberlo porque me duele toda la boca. ¿no? Eso lo hemos oído muchas veces. Muchísimas veces. Entonces, lo correcto sería utilizar un cepillo de dientes de cerdas más bien blandas. Exacto. Y no abusar en la fuerza que hacemos y tampoco hacer siempre el mismo movimiento repetitivo. Para que nuestros oyentes puedan visualizarlo a grandes rasgos. ¿Sería un movimiento vertical, circular? ¿Cuál sería el ideal? ¿O una combinación de ambos? Se pueden combinar. Lo que es importante es que, de hecho, hay cepillos hoy en día eléctricos que se enciende una luz roja cuando haces demasiada presión. No quiero decir marcas, pero ellos lo pueden entender perfectamente y es una señal de alarma. Estoy haciendo demasiada presión. Mi diente, mi esmalte me va a aguantar de momento durante años, pero seguramente el tejido blando se va. Entonces, hasta cierto punto sería recomendable utilizar el cepillo eléctrico por mayor garantía de no presionar demasiado. Yo tampoco me gusta presionar mucho en este aspecto. O sea, una buena higiene con un cepillo manual y una buena higiene de tiempo y dedicándole el tiempo necesario prácticamente sería suficiente. Otra vez la comodidad y que la mayoría de estos cepillos te llevan un tiempo, te marcan un tiempo. Y si marcan ese tiempo, te obligas un poco a cumplirlo. Por ejemplo, hablando de tiempo, ¿qué hablamos? ¿De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Entre 2 y 3 minutos, sobre todo el cepillado de la noche. Ese es el más importante. Claro, no irse a dormir nunca sin haberse cepillado los dientes. La boca se seca por la noche, automáticamente la saliva baja muchísimo y es un sistema también de defensa. ¿Y qué ocurre? La proliferación de bacterias junto con los restos alimenticios facilita muchísimo el inicio de la caries. Como antes decía, doctor, dedicaremos un programa entero a hablar de la implantología, pero a modo de avance en Clearedent. Luego diremos dónde está ubicada la clínica, teléfono de contacto, cómo hay que hacer para reservar hora de consulta. En cuanto a la implantología, la técnica o técnicas, a modo de apunte solamente, que actualmente se utilizan en Clearedent, ¿cuáles son? Bueno, en Clearedent nuestro primer objetivo es intentar no llegar a la implantología. Es decir, todo lo que podemos es conservar. Claro. Puestos a que el paciente ya llega con esas piezas, esos dientes ya perdidos, pues hay que poner un sustituto. Es una de las grandes ventajas que tenemos en las últimas décadas, la implantología. Que antes no existía esa posibilidad. Antes prácticamente o eran de puentes fijos, que era tallar piezas y rebajarlas y tal, que hoy en día todavía existe, porque no todos los pacientes pueden colocarse implantes, o necesitan cirugías más avanzadas para después poder regenerar ese hueso y reconstruirlo, pero si no, en estas situaciones lo que nos encontramos es que la implantología nos ha aportado el poder sustituir de una manera prácticamente idéntica a los dientes que tenía ese paciente. Es decir, la parte estética está resuelta totalmente. Si los implantes se colocan bien. Sí, claro, evidentemente. Desde luego depende de las angulaciones y todo esto, que es un tema que ya hablaremos, como bien ha dicho, el día de la implantología, pero es importante que los implantes bien colocados, el resultado estético prácticamente... Es decir, implantes colocados correctamente por unas manos profesionales expertas, el resultado estético es excelente y el resultado... durabilidad, sobre todo, el tiempo. Y el resultado práctico entiendo que va ligado al estético, ¿no? Necesariamente. O no bueno, podemos acabar un caso muy bonito y realmente si no hemos tenido una buena regeneración de ese hueso y ese hueso ya tiene zonas de pérdidas, a medida que vayamos... Bueno, a veces se colocan los implantes... Bueno, hablaremos más de este tema, del tema. Doctor, un par de preguntas más. ¿Cuándo hay que acudir al...? Ya sé que usted me dirá que lo mejor, evidentemente,
y desde aquí lo suscribimos, es la prevención. Eso Hemos de primordial. concienciarnos, como decía el doctor Manzanares, de que prevenir, en este caso también es mejor que curar. Por tanto, por una parte, ¿cada cuánto tiempo hemos de ir a una revisión de nuestra dentadura y en general de nuestra salud oral? ¿Cada cuánto tiempo? Tampoco se puede decir una fecha concreta, pero a grosso modo... Sí, como referencia. Sí. Intentar no pasar del año. Aunque tengamos una boca muy sana, antes del año es muy importante tener una revisión. Sí. Hay pacientes con ya patologías previas, sobre todo la enfermedad periodontal, pacientes con una gran predisposición, un pH muy ácido a veces en su propia saliva, predispone ya a una caries. Claro. Son pacientes que recomendamos que cada 5 o 6 meses revisen esa boca. La revisión, básicamente, ¿en qué consiste? ¿Es una revisión visual por parte del profesional? ¿Es así? En principio es una revisión visual directamente. Sí. Si ves zonas de decalcificación, ese típico zonas de esmalte excesivamente blanco en una zona concreta... Que hay un cambio de color. Exacto. Te explica que solamente debajo está pasando algo. Tenemos hoy en día unos sistemas de radiovisiografía perfectos, prácticamente no irradiamos nada al paciente, eso ha pasado un poquito a la historia, y rápidamente podemos mirar por dentro y ver si esa es realmente una caries o únicamente es un cambio de color. Y la otra cuestión, antes de concluir, doctor, ¿qué hábitos de higiene de nuestra salud oral, también a grandes rasgos, deberíamos mantener cada día? Uno de ellos, evidentemente, es lavarnos los dientes, cepillarnos los dientes mínimo una vez, y si puede ser 2 veces al día, mejor. ¿Qué más? ¿Hay alguna cosa más interesante? Si puede ser 3 veces diarias. Y si puede ser 3 veces, bien. Eso sería lo ideal. Después de cada comida, un cepillado dental. Y la noche es sagrado. Y como mínimo la noche, ya como último recurso. Si alguna persona no puede al mediodía, Claro. no puede el desayuno, la noche tiene que dedicarse sus 2-3 minutos Muy bien. a fondo. Eso ¿Y es qué más al importantísimo. margen de esto? ¿Alguna orientación más? Bueno, a nivel de alimentación, la alimentación también es muy importante, el exceso de dulces. Yo siempre digo, a ver, yo soy una persona que me encanta el dulce. Sí. Yo creo que hoy en día a muchísima gente en un momento determinado comer algo dulce nos relaja para Claro, seguir claro. nuestro Sí, día a día. evidentemente, sí. Y ese pequeño poquito de chocolate. Es un pequeño incentivo. Exacto, parece como un alivio. Dice, bueno, llevo ya 8 horas trabajando, llevo 10. Muy bien. Pues un poquito de dulce me viene. Ahora, eso sí, a continuación hay que cepillarse. Hay que lavarse sí. los dientes. No podemos comer dulce o una cantidad importante y pasar muchas horas. No abusar sin- de dulces, azúcares, alimentos refinados, etcétera, etcétera. Todos estos sí. Doctor, vamos a ver, hoy lo dejamos aquí. ¿Dónde está Clearedent? ¿Dónde está la clínica Clearedent? ¿Dónde pueden encontrarles a ustedes? Físicamente hablando, ¿dónde están situados? La clínica Clearedent está en el Prat de Llobregat, Sí. está junto en la Plaza Cataluña, en la Avenida del Canal 186 bis. Es una zona céntrica. Sí, en el centro mismo El del centro mismo, Prat de Llobregat. Prat de Llobregat. Bueno, Vamos- cuando abrimos la clínica estábamos en las afueras casi. Bien, Hoy en día se han estamos en el reubicado centro, ustedes. exacto. Vamos a repetir la dirección, No, que el es... crecimiento del Prat de Llobregat. Claro, nos ha claro, ha dejado dentro. No, en o sea, el ustedes se centro. han quedado donde estaban, pero... Exacto, estamos en el la mismo ciudad sitio de hace ha ido 30 creciendo y ahora están en el centro. de hace ¿no? 36 años. el Es mismo curioso. sitio. Bien, pues es Avenida del Canal 186 6 bis en el Prat de Llobregat. Exacto. Tienen ustedes también un teléfono de contacto porque a partir de lo que el doctor nos acaba de comentar, pueden ustedes utilizar ese teléfono pues para pedir hora de consulta, incluso si les queda alguna duda pueden llamar sin ningún problema. Perfectamente. ¿Cuál es ese teléfono, por favor, doctor? 93 ¿Mm? 370 47 40. Bien, vamos a repetirlo más despacio. El teléfono de Clearedent es el 93 370 47 40, muy bien. Y también tienen ustedes un sitio web donde pueden visualizar un poco todo lo que hemos hablado y lo que iremos hablando en próximos programas y podrán ver las caras, ¿no?, de los profesionales, Perfecto. especialidades y cómo trabajan. Que el sitio web es muy fácil, es las 3 W, ¿verdad? Sí. Clearedent.com, ¿verdad? Sí. Doctor Manzanares, Norberto Manzanares, muchísimas gracias. Un Y nos placer. vemos en pocos días, la semana próxima. Muchísimas gracias. Gracias. En bones mans, amb Carles Aguilar.